Quisiera saludar a todos los participantes, un cordial saludo. Bueno, y agradecer al CIDE que desde el 2015 hemos venido conversando, compartiendo en distintos escenarios y que me parece que siempre están bien a la vanguardia en distintas cosas que ellos se proponen. El día de hoy, yo mientras escuchaba las presentaciones anteriores que me parecieron sumamente interesantes, no sé si voy a poder abordar con claridad el tema de los multiversos y los tiempos heterogéneos múltiples entrecruzados, que es lo que me interesaba desarrollar en esta presentación. Y vamos a tratar de pensar qué elementos de la revolución de lo neuro nos puede ayudar a pensar o a enriquecer nuestras prácticas de escolarización, nuestras prácticas educativas y nuestras prácticas didácticas. Entonces, en este sentido, me gustaría que para el día de hoy, primero partiésemos reflexionando acerca del por qué y cuál es el sentido que tiene la educación inclusiva en el mundo actual, y luego que revisemos algunas características fundamentales de la neurodidáctica y cómo la neurodidáctica puede enriquecer nuestro quehacer educativo cotidiano. Y si nos da tiempo, vamos a revisar este modelo de los modelo 4 más, que nos permite planificar la enseñanza pensando en la singularidad de cada estudiante y evitando hacer más trabajo del que muchas veces tenemos en la escuela con las adaptaciones curriculares, ¿no es verdad? Que quedan a un nivel muy prescriptivo, pero que poco bajan a la realidad interactiva del aula. Bueno, dicho eso, comenzamos. Eh, lo primero que quisiera relevar es una cita de Robert Steiner, que si bien siempre me gusta comenzar con esta cita, porque para mí es sustantiva, sobre todo para lo que vamos a conversar a continuación durante esta presentación, que dice así: las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje de Robert Steiner en esta cita? Planteada en 1910 en un maravilloso texto que está disponible en la internet, que se llama la educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía. ¿Cuál es el mensaje de esta cita? Es reveladora en un contexto, en un congreso como el que hoy nos reúne, que nos invita a pensar acerca no de los procesos superficiales de la educación, no solamente de conocer cuáles son nuestras nuestras debilidades, sino que centrarnos de lleno en entender cómo estamos hechos los seres humanos y cómo está articulada nuestra naturaleza humana al momento de aprender. Y que esta naturaleza humana es inmensa, está regulada por el principio de variabilidad y ante todas las cosas es lo menos que la investigación sobre educación, enseñanza, didáctica, currículum y evaluación nos dice para entender cómo estamos hechos los seres humanos y cómo debiésemos optimizar los aprendizajes en los distintos niveles de la escolarización. Y recordar que la naturaleza humana es un concepto que nos permite entender que en cada etapa de la vida el ser humano tiene una especificidad que habría que atender y aprender a regular. Esto va a poner en jaque los grandes paradigmas, las grandes ideas, ¿no es verdad? Que la psicología, sobre todo desarrollista, evolucionista, ha consagrado, y generando algo que se denominan mapas abstractos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la psicología lo que ha hecho es crear, bajo el insufijo o el impulso de la modernidad, ¿no es verdad?, un conjunto de relaciones de saber y poder que impactan en la vida de las personas, pero que tienden a universalizar, a restarle sentido y potencia a las personas. Y en ese sentido, a mí me interesa mucho más que el día de hoy podamos reconocer o volver a interpretar las posibilidades del ser humano, que son infinitas, inmensas, ¿no es verdad? Y completamente variables unas de otras. Bueno, el primer aspecto que quisiera tratar es por qué y para qué una educación inclusiva. En general, en todo el continente, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, siempre travestizamos o cometemos el error de entender
y afirmar que la educación inclusiva es una forma de la educación especial. Y eso, hasta cierto sentido, es falso, porque cuando pensamos en la educación inclusiva, entramos a pensar en el estudio de la justicia, de la igualdad, de la gestión de oportunidades, superamos la matriz de los esencialismos, que pone énfasis permanentemente en la construcción eh, de de la patología, de la defectología, ¿no es verdad? Que es la gramática propia del modelo epistémico y didáctico de la educación especial. Y en ese sentido, a mí me gusta entender la inclusión más bien como un proyecto político que va a examinar cosas que para la revolución neuro son fundamentales, como por ejemplo la identidad. Y desde la psicología reconocemos que las identidades ya no son fijas, sino que son dinámicas, fluidas, cambian permanentemente. Y en este transitar, la identidad, ¿no es verdad?, es un factor que en el discurso travestido de la educación especial se confunde con formas de devaluación social. Mientras que también examina la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Y aquí el papel de la opresión va a ser fundamental para entender el diseño curricular, porque nos va a decir entonces cómo van a haber factores que se van a constituir en frenos al autodesarrollo de las personas. En ese sentido, entonces, diremos que el problema que tiene la educación inclusiva o su comprensión intelectual es que al no poseer una teoría clara, más bien posee un entrecruzamiento de distintas eh, influencias intelectuales que viajan desde el feminismo, la interseccionalidad, las teorías postcoloniales, la filosofía de la diferencia, los nuevos estudios de democracia, la ciencia política, los estudios de la mujer, etcétera, genera un conocimiento que no le pertenece a ninguno de estos campos del saber y que por lo tanto nos lleva entonces a preguntarnos la necesidad de formular un marco de valores que nos permite investigar la exclusión y la inclusión. Y en este sentido, quisiera un poco relevar que la dialéctica o la empresa o el par dialéctico que nos dice que estar incluido necesariamente va a superar un proceso de exclusión, o si estoy excluido necesito estar incluido, es francamente infértil porque los procesos de desigualdad en la trama social, ¿no?, o en el registro social, como le decía Félix Guattari, no tiene necesariamente esta orgánica, no tiene necesariamente este funcionamiento, y en su reemplazo es que yo propongo trabajar esto desde un enfoque relacional, entiende cómo distintas representaciones culturales, formas de producción de la subjetividad que son corporizados, ¿no es verdad? Porque el que yo me llame discapacitado, que yo me llame niño con dislexia, que yo me llame niño con necesidad educativa, son dispositivos semióticos, imágenes, representaciones culturales que se corporifican y que delimitan el universo simbólico de las personas. Y en ese sentido, que además es un remanente del esencialismo, ¿no es verdad? En ese sentido, el enfoque relacional lo que hace es trabajar a partir de la convergencia de distintos ejes de desigualdad que operan de forma transversal en la experiencia subjetiva de todas las personas, pero que de alguna manera actúan en una coordenada móviles que cruzan la experiencia subjetiva de las personas y de forma multinivel. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ver es que si nosotros en la escolarización queremos asegurar un principio de singularidad, que es la única forma que no pone al sujeto en desmedro, porque las categorías de diferencia y diversidad se convierten en atributos muchas veces negativos de las personas. Y en este sentido, la singularidad es el único de esos tres conceptos que permite superar esta relación. En esto, entonces, nos vamos a enfrentar desde un enfoque relacional a el último punto que está proyectado, que voy a ver si lo puedo ampliar un poquitito, que dice que antes de legitimar el derecho a la educación, ¿no es verdad?, nosotros debiésemos legitimar una orgánica, un aparataje sociopolítico, estructural, institucional, en el que todo se legitime en un conjunto de derechos sociales básicos para que la educación tenga sentido, y en ese tener sentido, la inclusión pueda ser efectivamente un arma de reinvención del mundo y de movilidad social. Lo que hoy tenemos en nuestros continentes no es eso, ¿ya? Y esto nos lleva entonces a la pregunta medular
para adentrarnos ya en el contenido del seminario, que dice entonces, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Y aquí nos topamos con un problema medular, que en general todas las políticas públicas, los programas de formación del profesorado, los posgrados, etcétera, caen en este error. Y el círculo vicioso que tiene la investigación es que de alguna manera solamente redunda en la inclusión para hablar de sujetos, primero, que han sido producidos por políticas de normalización o políticas que no dicen relación, como lo diría Guattari, sujetos que han sido producidos por formas universales de las diferencias, ¿ya? Aquí estas formas universales de las diferencias, pero que no llegan a tocar la esencia de esa diversidad, de esa singularidad. Y eso es lo que nosotros debemos un poco transitar si queremos diseñar el currículum, la evaluación, para en el marco de una neuropedagogía, de una neurodidáctica, de una neurodiversidad. ¿Por qué digo esto? Porque el discurso instalado habla de los indígenas, estos son los mapuches de mi país, habla de los indígenas, pero débilmente, pero no habla a partir de categorías, de propiedades, de rasgos universales que definen al indígena. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la diversidad sexual. Uno habla a partir de rasgos universales que definen a la homosexualidad, a lo trans, a lo travesti, a lo gay, a lo lesbiana. Pero en la práctica no tocamos la singularidad de esas formas de singularización. Y en una idea de educación inclusiva real, nosotros vamos a dejar de preocuparnos por el esencialismo, las diferencias universales, y nos vamos a atender en los rasgos que permiten entender los dispositivos de singularización del ser. Y en esta lógica, entonces, si la educación especial no es educación inclusiva, nos enfrentamos a dos problemas. Primero, de que la educación inclusiva tiene la fuerza de esculpir la conciencia y las estructuras del mundo, las altera para producir otros mundos, y en esa producción de otros mundos es que emergen múltiples sujetos, pero que son únicos en su esencia. Y eso nos lleva entonces a reconocer que el gran problema es que en el espacio escolar abunda una sobredensidad de categorías, formas para explicar al ser humano, pero que no logran capturar la esencia del ser humano y sus múltiples modos de existencia. Y en eso entonces legitimamos como parte de la otredad o de una supuesta alteridad identidades contrarias que buscan ser comprendidas y legitimadas en el espacio escolar. Y estas identidades contrarias, entendidas desde aspectos universales de la diferencia, colindan con un proyecto cómplice con la desigualdad porque no logra entender en su inmensidad las problemáticas del ser. Entonces, para concluir, diré, yo prefiero mirar a todas estas personas no desde sus categorías o desde sus defectos, sino desde su diferencialidad, desde sus potencialidades. Porque el ser humano tiene más potencialidades que hoy día no son reconocidas por el mundo pedagógico ni por las estructuras de funcionamiento de la escuela, porque todos estos sujetos necesitan ser concebidos, catalogados de esta manera para justamente para que los gobiernos otorguen mayores recursos. Y ese oportunismo, ese reduccionismo epistémico y político es el que tenemos que superar, que da paso a un enfoque multicategórico y a un problema técnico de inclusión. El problema técnico es la captura de los que supuestamente están en el margen para ponerlos en el centro de la escuela o incluirlos muchas veces a lo mismo que los excluir. Entonces esto nos lleva a varias cosas interesantes que a mí me parece que tienen que ver entonces con lo que ahí aparece, que la inclusión como movimiento de transformación de todos los campos de la educación y de la pedagogía va a tratar de interrogar la temperatura ética o la fibra en nuestra era, ¿no? Y ahí un poco va a desafiar cuáles de estas formas que un poco la inclusión se propone criticar van a ser objetos cosificados o objetos que ya no tienen mayores formas de análisis. Y uno de ellos, por ejemplo, es la exclusión y el poder, que si bien son aspectos centrales en el tema de lo inclusivo, son objetos cosificados porque ya han sido históricamente analizados, pero que no han logrado entender sus formas de funcionamiento. Y eso nos lleva entonces, por otro lado, a entender que la inclusión es un proyecto de conocimiento motivado por la preocupación y el deseo de que la justicia social y la transformación progresiva.
¿no? Esto nos lleva a la consolidación de lo que Rosy Braidotti, esta célebre feminista, nos dice que necesitamos transitar desde un enfoque o desde una política ontológica de orden sustancialista, esencialista, que es la que funda el déficit, los trastornos, el esencialismo, las enfermedades, las patologías, hacia un enfoque de orden mucho más poshumanista o una ontología materialista que pone énfasis en el devenir del ser. Cuando nosotros entendemos esta idea del devenir del ser, entendemos que todos somos sujetos de la producción con nuestro tiempo histórico. Y los niños son el resultado del tipo de interacciones que ellos tienen en la escuela. Y esa idea, que si bien parte del materialismo histórico, se ve sumamente consolidada en la teoría de Reuben Feuerstein, cuando él habla y un poco mucho antes que Feuerstein lo dijo Vygotsky, con la zona del potencial, zona del desarrollo potencial o próximo, y que en Feuerstein va a depender del papel o la calidad de las interacciones didácticas y pedagógicas. Todos nuestros niños no aprenden no exclusivamente por sus condiciones personales, sino en buena medida, y en la porción mayoritaria, por el tipo de interacciones que son legitimadas en la estructura escolar. Y eso es medular porque a nosotros nos lleva entonces a preguntarnos acerca, ¿no es verdad?, del tipo de interacciones, de la calidad de las interacciones, del tipo de desafío, y si el tipo de interacciones pedagógicas y desarrollos didácticos puede elevar la función hacia otro orden de cosas. Bueno, esto nos lleva entonces a la pregunta en términos de lo educativo, ¿cuándo comenzará lo nuevo? ¿No? Y partimos afirmando que todos los programas de cambio han agotado su función histórica, ¿no? Y esto ha devenido en un falaz reformismo social y un radicalismo crítico que reafirma la banalidad del interés propio como un mal menor y necesario que es propio del liberalismo político y neoconservador de nuestra época. Hace un par de años, Dulina Goldberg, que es una de las teóricas más importantes en educación infantil en un congreso de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, ella cuestionaba y decía que todo lo de la neurociencia tiene una gran complicidad con el neoliberalismo. Y en cierta medida tiene razón, porque mucho de lo que hoy día se habla de lo neuro lleva a una banalización en las prácticas educativas. Eso, por ejemplo, lo observamos solamente con sobreimponer juego, actividades lúdicas, y que sabemos que eso es medular, pero si el aprendizaje no pasa por el corazón, no genera placer a nivel de la estructura anatomofisiológica, esto no tiene sentido. Y esto nos lleva entonces a que la educación inclusiva entonces se constituye como un proyecto de conocimiento en resistencia que actúa entonces contra las nuevas narrativas maestras que tienden a capturar la naturaleza del conocimiento, la educación inclusiva, como en formas de desigualdad permanente. Todo esto que estoy diciendo nos lleva entonces a la pregunta por la educación inclusiva, ¿no? Y que la educación inclusiva, vamos a reconocer, se centra en problemas y no en disciplina. Esta cuestión nos permite reconocer que está más interesada en la configuración, en la construcción de un programa de cambio y de justicia y que comparte diversos puntos con movimientos críticos y proyectos de conocimiento, tales como los que yo ya había mencionado antes, ¿no? El feminismo contemporáneo, la interseccionalidad, los estudios queer, los estudios antirracistas, postcoloniales, etcétera, y que en todos estos campos el calificativo inclusiva nunca se nombró de forma con este nombre, pero que asumió las mismas luchas, los mismos propósitos de reinvención del mundo, de lucha contra la injusticia, de superación de códigos de ordenación o leyes que eran restrictivos o de prácticas sociales que eran restrictivas para las personas. En este sentido, entonces, la categoría de inclusión me gusta definirla como un concepto intensamente político, porque todos los temas de la educación, la infancia, la mujer, la niñez, la adolescencia, el aprendizaje son temas eminentemente políticos y que tienen relación con un encuadre cultural particular. Entonces, ya entrando de lleno a lo que nos interesa, cuando nosotros nos adentramos en entrar en torno a lo que son las comprensiones de lo neuro, ¿no es verdad? Habría un aspecto a relevar que tiene que ver en un concepto que yo he propuesto que se llama pedagogías de lo menor, una praxis para las múltiples singularidades.
Cuando hablamos de la pedagogía de lo menor, hablamos de una pedagogía para lo singular. Es decir, es cómo es la acción de un grupo o de un conjunto de sujetos, ¿no es verdad?, significados como diferentes, que construyen modalidades alternativas, ¿no?, en la interioridad de la estructura escolar, pero que se oponen a su vez a la estructura dominante. Bueno, pedagogía de lo menor, entonces, será un concepto que describe los múltiples modos de singularización del ser. Pedagogía de lo menor no es sinónimo de una forma pedagógica de lo minoritario, concebida desde un enfoque de asimilación de lo que supuestamente excede a las estructuras de escolarización, sino es una compleja figuración imaginaria, política y epistémica, una praxis y un lenguaje que diversas minorías, entendidas como múltiples singularidades, construyen al interior de una forma pedagógica mayoritaria, lo dominante, el cronosistema, la escuela tradicional, lo establecido. Es signo de alteratividad de las estructuras de escolarización y de sus lógicas de funcionamiento. Su lenguaje, su funcionamiento epistémico, político y metodológico se ve afectado por la fuerza de la desterritorialización y la reterritorialización permanente. En este sentido, diremos que este concepto atiende a la multiplicidad, a cada una de estas raíces que parece que son similares, pero que son extremadamente diferentes en su orgánica, en su funcionamiento, y lo mismo pasa con esta molécula y campo celular. En este particular emerge el valor colectivo del propio concepto, resituando el universo conceptual de la educación inclusiva en el centro crítico de la multiplicidad, es decir, aquello que no se cierra fácilmente y que opera por redoblamiento, es decir, un dispositivo de enunciación colectiva singularizante. Pedagogías de lo menor es un poderoso tropo político, ético y un dispositivo de producción de subjetividades singularizantes que fomentan la emergencia de una concepción y praxis que deforma los modos canónicos o tradicionales de concebir las formas pedagógicas. La entendemos entonces como una forma de alteratividad, de agitación y dispersión. Trabaja en la emergencia de otra gramática pedagógica, constituye un contraespacio epistémico y político, una forma revolucionaria para la transformación. Esta idea de entender un espacio pedagógico de lo menor, de lo singular y que a su vez es múltiple, nos lleva entonces a la pregunta por el tiempo, la cuestión del tiempo en la educación inclusiva, que son las heterocronías. Hetero, distintos, cronías, tiempos en un mismo espacio. Este concepto ha sido trabajado fuertemente, el de heterocronía, por Miek y Ball en estudios visuales, y también por D.B. Uberman, inspirado en Avi Barbu, pero aquí vamos a hacer una aplicación de ese concepto que proviene desde las artes y de los estudios visuales para entender la cuestión del tiempo en el mundo pedagógico. Tradicionalmente, nosotros afirmamos que el tiempo educativo es un tiempo único, algo que se llama tiempo monocrónico, un único tiempo, un tiempo universal, un tiempo homogéneo, en el que todos los sujetos, que son unidades de singularización múltiple, hacen lo mismo al mismo ritmo y en el mismo espacio. En el contexto de la educación inclusiva, si una educación inclusiva auténtica, real, trabaja a partir del sujeto singular, entonces no podemos hablar de que hay un tiempo homogéneo, igual para todos. Y de hecho, esta idea de las heterocronías coincide con nuestro punto de vista individual, que rescata el tiempo único, personal, singular de cada uno de nosotros. Y en la praxis educativa hay un entrecruzamiento permanente de múltiples temporalidades. Están los tiempos, el entrecruzamiento de múltiples tiempos, que son los tiempos de los estudiantes. Luego vienen los múltiples tiempos de los adultos que conviven en el espacio educativo con las nuevas temporalidades de los niños. Y esto además, por ejemplo, nos lleva a reconocer que la heterocronía lleva entonces a la necesidad de repensar la forma de planificar y de enseñar y sobre todo de organizar la escuela. En ese sentido, diremos que la política de temporalización que asume la educación inclusiva es coherente con la conceptualización de múltiples tiempos heterogéneos entrecruzados, ¿ya? Ideas que son albergadas bajo la noción de las heterocronías de aprendizaje. Esta concepción del tiempo nuevamente devela una operación que transpone aspectos medulares
de la regulación de la teoría, que regula la teoría educativa, como es el salto de lo monocrónico a lo heterocrónico, del tiempo único a los tiempos múltiples. Y esta idea de la heterocronía también es coherente con la heterogeneidad del espacio escolar, ¿no? Porque es coherente con esa multidiversidad que hay puesta ahí. Sinónimo de un tiempo pedagógico múltiple, es decir, pasamos de un tiempo único, fijo, lineal, positivo, a un tiempo gobernado por múltiples posibilidades, un tiempo que es estriado, nómada, y todo ello inaugura un nuevo signo pedagógico. La heterocronía, entonces, es coherente con la heterogeneidad del espacio social y pedagógico y ontológicamente pertinente con la multiplicidad singularizante del ser. Esto nos lleva entonces a lo que Pribram nos va a afirmar y que dice lo siguiente, que esto significa a nivel cuántico que no existe distancia ni división de espacios, todo es infinito, todo es omnipresente, no localizado, no segregado. Esto explica que dos partículas que alguna vez vibraron juntas seguirán respondiendo al movimiento una de la otra a pesar de la distancia en el tiempo y en el espacio, como dos amantes que no pueden desenlazarse y olvidarse en el uno del otro. Para este autor, el cerebro funciona como un holograma en el cual los recuerdos de largo plazo permanecen aún después de la destrucción de grandes porciones del cerebro, como son las que pasan cuando tenemos efectos de plasticidad negativa. Y la sede de la memoria no está localizada sino difundida en todo el cerebro. Afirma además el autor y dice, los millones de señales neuronales desde el punto de vista determinista son organizados, pero en el fondo uno se da cuenta que la naturaleza compleja del cerebro utiliza el caos y el no equilibrio para sus estructuras. Y esto es medular, porque cuando entendemos la práctica educativa en la monocronía, es justamente el tiempo único, equilibrado, ordenado. Y el cerebro no aprende en el equilibrio ni en el orden, aprende en el desorden organizado, en el movimiento continuo. Y esto nos lleva entonces a afirmar, como dice el autor, en síntesis, es una mezcla de orden y desorden en la que muchas señales son caóticas, no solo en los enfermos, como él lo pone acá, sino en todos los seres humanos, especialmente cuando somos seres creativos. Refiriéndose a esto, Prigogine nos dice, afirma que si bien es bien sabido que el corazón tiene que ser regular, de lo contrario moriremos, pero el cerebro tiene que ser irregular, de lo contrario tenemos epilepsia. Esto muestra que la irregularidad, el caos, conduce a sistemas complejos. Por el contrario, yo diría que el caos posibilita la vida y la inteligencia. Para Prigogine, ha sido muy sorprendente descubrir que lejos del equilibrio, la materia tiene propiedades nuevas. Igualmente, la variedad de los comportamientos posibles es muy sorprendente. Desde esta perspectiva, el cerebro humano solo dispone de dos alternativas. Las neuronas se vuelven caóticas o bien dan un súbito salto a un nivel totalmente nuevo de organización, un nuevo orden interno que denomina estructura disipativa. Y aquí, por ejemplo, el autor dice además que estos planteamientos dan origen a una forma de comprender el mundo a través de geometrías fractales, borrosas con las cuales a partir de las tecnologías computarizadas se ha podido comprobar que en los sistemas altamente desorganizados o caóticos existen estructuras matemáticas fuertemente organizadas y secuenciadas. Hoy en día los científicos están observando que el caos no es una mera oscilación, sino un sin rumbo que constituye una forma sutil de orden. En el campo de la ciencia, la verdad está ligada con la objetividad y el método científico, donde solo existen visiones dicotómicas entre verdad, falsedad, objetivo, verdad, falso. Lo anterior hoy en día es cuestionado por las nuevas teorías que van más allá de la física cuántica, teorías del caos, del azar, de la incertidumbre, de los sistemas autoorganizados y abiertos, lo cual nos puede entregar miradas más ricas en procesos de construcción y de expansión que no implican la negación del discurso de la ciencia, pero sí su relativización. Y insiste y dice otra cosa muy importante acá. Este autor dice que todo cerebro
aprende en un desorden organizado y en el movimiento permanente. Esto, de alguna manera, nos lleva entonces a esta imagen, a ver que cuando nos preguntamos por las condiciones neuropedagógicas que deben estar implicadas en la enseñanza, nos damos cuenta que los seres humanos, el aprendizaje tiene 5 fuerzas básicas, como es la imaginación, la creatividad, el juego, la fantasía, la exploración y la indagación. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, los bebés o hasta el jardín infantil, los niños cumplen con estas características de forma natural en su día a día. Pero lo que hace la escolarización, un poco en esta mecánica organicista, ¿no es verdad?, monocentrada y monocultural, es que de alguna manera desafía los mapas del ser humano y lo lleva justamente a oprimirlo o a restarle potencia. Si ustedes se fijan en las imágenes que están acá observando, aparecen niños en movimiento, aparecen niños investigando, imaginando, explorando. Estas son las fuerzas básicas del aprendizaje, es lo que toda clase debiese tener si va a trabajar en el paradigma de activo modificante o de la potenciación. Eso nos lleva entonces a reconocer, como nos dijo la gran María Montessori, que hizo contribuciones fundamentales para la comprensión de la naturaleza humana, sobre todo en el libro El Método, que ella dice que esto sugiere un cambio en la forma de concebir los sistemas educativos, las prácticas de enseñanza y, lo más relevante, la naturaleza humana de nuestro estudiantado. Y ella dice que el único componente que no ha cambiado a través de la historia de la educación es el ser humano. ¿En qué sentido? Que continuamos enseñando a seres humanos, tal vez con nuevas estrategias, pero siempre a seres humanos. Y en esa lógica, lo que nosotros no comprendemos es cómo estamos hechos, y si tuviésemos que mirar, todos nosotros somos unos mal educados, porque de alguna manera la educación no conscientemente hace muchas cosas que van en contra de nuestra naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, el permanecer todo el día sentado. Eso es fatal para un cuerpo porque nosotros tenemos una regulación energética que acontece en el dinamismo. Por lo tanto, todas las clases debiesen partir con ejercicios de movimiento, de respiración, de relajación. Eh, por ejemplo, otra cosa que es contradictoria, pasamos 8 a 9 horas de clase puesto en la escuela y un cerebro tiene durante todo un día 20 a 15 minutos de atención. Un super cerebro va a tener mucho más. Entonces hay una serie de elementos que son propios de nuestra naturaleza humana que en la interacción pedagógica se ven restrictivos, limitados, ¿no es verdad?, y entran en tensión. Bueno, esto entonces nos llevó a esta pregunta desde la neuropsicología, a entender que la estructura del cerebro humano, ¿no es verdad?, ha ido mutando con el paso de su evolución y que nosotros siempre trabajamos a partir de dominios y de módulos. ¿Ya? Los módulos, los dominios son justamente los módulos y los dominios son dos especies que son dialécticas y que están interconectadas. Una obedece a todas las áreas de especialización del cerebro, ¿no es verdad? Área lingüística, área matemática, etc. Y luego tendríamos las carreteritas que van conectando cada uno de ellos, ¿no? Que es por donde viaja la información. Cuando uno analiza esto, uno ve coincidencia, por ejemplo, con cómo están organizados los currículums oficiales, pero donde eso fracasa es que mucha de la información que está puesta en esos diseños curriculares no es coherente con el SARA, es decir, con el filtro que hay en nuestro tronco encefálico y que además es el que filtra la información y es la que permite que la información que uno transmite en una charla, en una clase, se grabe en nuestro cerebro. En ese sentido, entonces, vamos a decir varias cosas que son importantes ya para adentrarnos en lo que es esta presentación, que primero los niños en la escuela solo trabajan en 2 dimensiones de su cuerpo, que es el plano frontal y el plano medio, pero nunca trabajamos desde una perspectiva tridimensional o de la integración del plano sagital. Y este plano, por ejemplo, en niños con síndrome de Asperger, dificultades de aprendizaje, es fundamental porque es el que permite introducir el cuerpo en el espacio. Y ustedes saben que todo cuerpo introducido en el espacio es el que puede regular los trastornos de conducta, los trastornos de ansiedad, los trastornos del aprendizaje. Y también es importante reconocer que no se incluye el movimiento cultural, fenomenológico, en la experiencia educativa. Por eso que de alguna manera, toda práctica educativa tiene que partir desde una visión
psicocorporal, ¿no es verdad?, donde entiende que la experiencia de la emoción es la que sigue al cuerpo y que toda experiencia se graba en el cuerpo físico, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos invita a trabajar el yo. Y otro aspecto también interesante, que es transversal a cualquier práctica educativa, es que cuando yo soy creativo, hago mío lo que estoy aprendiendo. Y aquí hay un concepto que la enseñanza para la comprensión del proyecto Cero de la Universidad de Harvard plantea y nos dice que cuando uno comprende algo, no es como Bloom lo planteaba, que está en tercer lugar en su taxonomía, sino que es el proceso final del aprendizaje. Cuando uno aprende algo y lo aprende bien, uno es capaz de explicarlo con sus palabras, uno lo aplica a una variedad de contextos. A eso Stonewick y Martha Bittler nos denomina, flexibilidad del pensamiento. Por lo tanto, cuando hay un aprendizaje consolidado, primero hay comprensión. Eso es sinónimo de flexibilidad del pensamiento, de aplicar lo que estoy aprendiendo en múltiples contextos, de usarlo de distintas maneras, pero lo común en la escolarización es que siempre trabajamos a nivel de un aprendizaje superficial o estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que trabajamos en un aprendizaje que lo ocupamos para aprobar las notas, ¿no es verdad? Para justamente, no para aprender con todo el corazón o el cuerpo. Y esto entonces nos lleva a reconocer que hay una clara relación entre la mente y el cuerpo. Es decir, la clave para entender la personalidad es la expresión corporal. Y esta idea nos dice entonces que todo aprendizaje acontece en el movimiento. A mayor desarrollo cognitivo, mayor movimiento. A mayor desarrollo, eh, capacidad de desarrollo del lenguaje, mayor desarrollo cognitivo. Esas son las dos grandes máximas que en la primera infancia debiésemos barajar. Esta idea de cuerpo y mente, que es una reflexión de Lowen de carácter fenoménica, nos dice que son funcionalmente idénticos, es decir, lo que sucede en la mente se refleja directamente en el cuerpo o viceversa, y que la cantidad de energía que tenemos va a determinar justamente cómo vamos a responder a determinadas situaciones. Esto en la bioenergética, que es una parte, una rama de la psicología, sobre todo muy estudiada en Latinoamérica, en Brasil, ¿no es verdad? Y que bueno, en el centro de investigación que yo dirijo tenemos un programa diplomado que es sobre neurodiversidad y que justamente el profesor Marco, que va a estar en un rato más en este congreso, él enseña justamente en un módulo que se llama terapia corporal esto que yo estoy comentando. Desde esta perspectiva, entonces, la bioenergética es una rama de la psicología no tan canónica, impulsada por Wilhelm Reich, y él nos dice que todo ejercicio de bioenergética parte con respiración, descarga emocional, y ver justamente todas las partes de nuestro cuerpo que están tensionadas y que se han producido bloqueos emocionales, afectivos, y lo que busca justamente es energizar esas partes que han vuelto a ser bloqueadas y que tienen una directa relación con nuestra estructura de personalidad. Para Lowen, la personalidad sana es algo que primero involucra la capacidad de aprender a confiar en el otro, de escoger una figura de apego adecuada, y esto es fundamental en la creación de un clima de aprendizaje resonante, un clima de aprendizaje amplificador, como lo dice Goleman. ¿Por qué? Porque en este aspecto, por ejemplo, Goleman dice que hay una figura de apego adecuada, es decir, hay un adulto que es significativo. Y esto nos lleva entonces a proporcionar el apoyo para una base segura desde la que el otro pueda operar. Y no siempre en nuestras interacciones pedagógicas la figura del pedagogo es significativa para nuestros estudiantes. Y entonces aquí nos topamos con otra idea que tiene que ver entonces con la autoridad pedagógica. Es decir, esta idea de respeto, legitimación, implicancia que se da de forma natural y que hace que mi mensaje en mi estudiante penetre y sea resonante, no entre por vía de la autoridad. Esta personalidad sana, nos va a decir Lowen, se manifiesta a través del autoconcepto o cuando el autoconcepto corresponde a nuestras capacidades innatas. Es probable que nos convirtamos en una persona con funcionamiento óptimo, esencialmente cuando no nos dejamos dominar por los demás o por las expectativas que los otros tienen, y que muchas veces nosotros afectamos a esta personalidad sana con juicios que tienen que ver con la producción de los sujetos en el mundo escolar, con las categorías, las formas de nombrarlo, etc. Esto, desde el punto de vista de lo que yo decía, nos lleva entonces a reconocer que va a haber
una relación clave con las estructuras del carácter de Wilman Wright y que va a ser, y esto es medular para entender la convivencia escolar o por qué los estudiantes hacen lo que hacen. Y lo primero es decir que el cuerpo sigue a la mente, es decir, toda experiencia se registra en nuestro plano corporal y por ello hablamos de una fenomenología del cuerpo. La energía sigue a la conciencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la energía siga a la conciencia. Quiere decir fundamentalmente, ¿no es verdad? Que, a ver, que la energía sigue a la conciencia, si los pensamientos son negativos o positivos, nuestra energía va a ser de la misma forma. Y que Wilman Reich aquí nos propone 5 grandes estructuras de personalidad, que son las que él identifica como conflictos vinculares que vivimos todas las personas en nuestros primeros 7 años de vida. Nos guste o no, nosotros quedamos definidos en nuestras grandes dificultades como ser humano a partir de estos primeros 7 años de vida. ¿Qué es lo que nos dice la teoría bioenergética? Nos dice entonces que consiste en ayudar a la persona a liberar ciertas posturas o movimientos habituales que tienen la particularidad de gestar una traba emocional, un conflicto emocional no resuelto, y que para ello él le denomina las corazas emocionales crónicas. Y aquí lo primero que nos plantea Lowell entonces es la capacidad de respirar en profundidad, de movilizar cualquier expresión emocional que se exterioriza claramente, ¿no es verdad? Y además nos dice que para procurar alivio o sentimiento de seguridad y libre expresión, él creó una serie de ejercicios bioenergéticos que permiten en primer lugar hacer consciente o simbolizar aquellos conflictos vinculares que están relacionados directamente con mis progenitores o con quienes hayan suplido su función simbólica y que generan estas formas de relación no tan armónica o a veces tóxica que establecemos con el mundo, ¿no es verdad? Nuestros problemas de relacionamiento. Porque finalmente todos los problemas que los seres humanos tenemos son de orden vincular, ¿no? Y que tienen que ver con pocas formas de atención de nuestros padres, por padres muy autoritarios o por gente que en realidad no supo ver a ese niño o hacerlo sentir protegido, etc. Esta idea, por ejemplo, dice, un ejemplo es caminar con palabras, es decir, simbolizar. Un aspecto relevante en la trama emocional va a ser siempre la capacidad de simbolizar, ¿no es verdad?, que uno tiene para poder soltar. Bueno, beneficios de esta terapia es que nos ayuda en parte al manejo de la energía vital para liberar tensiones, ansiedades provocadas por el estrés. Nos ayuda también al desarrollo de las capacidades personales, que nos ayuda entonces a recobrar los disparadores de éxito y de autoconocimiento y autoestima, fortalecimiento de las aptitudes para la competitividad y el liderazgo, la capacidad de negociación, el manejo de las reuniones, la administración del tiempo, la resolución de crisis, el mejoramiento del rendimiento profesional, la disponibilidad de la energía creativa, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva entonces a reconocer que aquí están todos, por ejemplo, las capas defensivas del ser. Pasamos por la negación de ciertos conflictos, el recelo, el culpar, el proyectar en el otro, llegamos a la consolidación de una tensión crónica y que finalmente todos estos conflictos están articulados en tramas que tienen que ver con la ausencia de amor, con el furor, el dolor, la desesperanza, etc. Por eso es que es importante regular a nuestros estudiantes antes de poderlos poner en situación de aprendizaje, porque el gran error de la escolarización es pensar que el estudiante llega armónico a la clase. Y ese estudiante que llega armónico, tranquilo, serán el 5%. Los demás todos vienen con cargas emocionales y lo mismo nosotros como educadores. Entonces esto nos va a llevar a la pregunta a nivel neuropsicológico, ¿qué tipo de circuito hoy día tenemos en nuestras prácticas educativas? Los circuitos limitantes son los conocidos por Feuerstein como climas pasivos aceptantes y son en Gardner son lo que se conoce como estructuras paralizantes o experiencias paralizantes del aprendizaje y que se caracterizan por tener una secuencia química enfermiza, con postura y gestos contraídos, con menor oxigenación, con alteraciones cardiovasculares, con emociones limitantes, con gente con rollos que no logra soltar, ¿no es verdad? Con formas repetitivas, personas que no son sistemáticas en su trabajo, dejan todo para último momento, con una baja autoestima, tendencia a la pasividad, etc. Mientras que nos topamos con un nuevo circuito o los circuitos constructivos que son
los climas activos modificantes o las experiencias resonantes o cristalizantes, que ahí nos topamos que hay una secuencia química saludable, con postura mucho más relajada, con mayor oxigenación, con personas chispeantes, con deseos de aprender permanentemente, con autoestima potenciada, con superación de los eventos traumáticos, etc. En cambio, la persona en circuito limitante siempre está culpando al otro, está pegada en el pasado, etc. Además, una persona en el circuito limitante quiere hacer que todo a la rápida, en un día, se enfada cuando las cosas no le salen como quiere, se obsesiona, lucha en su cabeza con múltiples pensamientos, hace mucho unos días y otros días no hace nada, ¿no es verdad? No le da importancia a lo que va logrando, se castiga, se machaca permanentemente, y un circuito en formación, entonces entiende que necesita tiempo, ¿no es verdad? Y que no todos tenemos el mismo tiempo y los ritmos de aprendizaje, comprende que durante un día van a haber distintas reacciones, entiende que necesita un plan de mejora para poder elaborar, y a pesar de que no le presta tanta importancia a cosas que no son relevantes, solamente le baja la intensidad, no es que les quite el nivel de relevancia. Se regalonea, se da cariño, se comprende y se toma las cosas con buen sentido del humor. Y esto es muy importante porque una persona que logra cambios efectivos en la realidad. Esto entonces nos lleva a una máxima que tiene que ver con un neurotransmisor que va a ser clave en la enseñanza, que tiene que ver con la novedad, que es la noradrenalina. Es decir, al cerebro le encanta lo nuevo, al cerebro le encanta escuchar cosas nuevas, distraerse en la clase, salir de la rutina. Y eso se estimula a través de la noradrenalina. Y aquí hay un mensaje que dice: no te enojes. A veces el otro no te entiende, lo explicaste 1001 vez, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente, es otro. Y esto es lo que yo decía hace un rato cuando les mostraba la pregunta si la educación inclusiva no es educación especial. Entonces, ¿qué es? Tiene que ver con la captura de los elementos que definen nuestra esencia y nuestras formas de singularización. Lo que nosotros hacemos es tratar de entender al otro en diferencias que son universales, pero que no tienen que ver nada con su propia praxis educativa. Bueno, en este sentido, entonces, la imagen que ustedes estarán viendo a continuación aparece un cerebro y una pelota de papel amuñada o apelotonada. Este esquema yo lo construí en 2015 para un texto que hice y le pregunté a mi hermano, que en ese entonces estaba en la educación básica, y a varios niños de colegio, y entre lo que más decían ellos eran las siguientes características: que en sus salas de clase había niños que tenían mucha agresividad, que habían estudiantes de pie o parados, que conversaban mucho, que interferían en el entorno, que mostraban desinterés, que tenían comportamientos irreverentes y que sobre todo eran disruptivos. Cuando uno mira este cuadro, no está muy lejos de lo que todos nosotros nos hemos enfrentado como educadores en distintos momentos de la escolarización y de la historia. Pero de sobremanera hoy día hay como una especie de crisis en lo educativo, y no tiene que ver con el COVID, tiene que ver exclusivamente con que los diseños curriculares, las formas de interacción pedagógica no están en sintonía con las nuevas identidades o con las posibilidades subjetivas de nuestros estudiantes. Esto entonces pone de manifiesto la necesidad de rescatar varias cosas relevantes. Lo primero es que un cerebro de una super persona muy inteligente como Einstein, por ejemplo, que cuando él fallece su cerebro no tenía envejecimiento celular, ¿no es verdad? Lo que demuestra que el aprendizaje activo durante toda la vida te mantiene joven cognitivamente, permite entonces entender de que un supercerebro va a tener entre 30 a 40 minutos de atención durante todo un día. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces para lograr los niveles de atención, concentración, memoria, todo lo que se denominan los patrones cognitivos básicos, de forma sistemática y equilibrada? Es tener altas las redes emocionales, justamente, y aprender a crear condiciones de focalización cuando tenemos las redes emocionales altas. Y que las redes emocionales altas se activan con ejercicios de movimiento, con canciones, etcétera. Pero el riesgo que se corre cuando no se aprende a mediar bien es que tenemos justamente estudiantes que se disparan, se van para otros lados.
Esto nos va a llevar entonces a entender, me voy a saltar varias cosas, a entender ciertas claves. Y una de las primeras claves, porque ya estoy en el tiempo, una de las primeras claves o 7 claves que nosotros debiésemos considerar en el aprendizaje es la curiosidad. Es decir, la conducta de la curiosidad está muy ligada justamente a un aprendizaje efectivo, a un aprendizaje que genera placer, que pasa por el corazón. Luego, el despierta el interés, pero para que haya curiosidad y interés yo tengo que plantear retos adecuados que justamente recuperen esta alta emocionalidad y lleven al estudiante a tener protagonismo, pero no activismo, sino protagonismo, es decir, que él realmente construye, media su aprendizaje. Y en este sentido, entonces, para que esto pueda acontecer, vamos a tener que recuperar una idea que la psicología instruccional de los años 70 en Norteamérica planteó, que es la idea de la relevancia. Preguntarnos si los aprendizajes son relevantes, significativos y centrales para la disciplina que estoy estudiando, enseñando. Muchas veces uno pierde mucho tiempo haciendo que los estudiantes aprendan 1000 cosas, pero en la práctica no aprenden nada y porque hay una sobremaximización de contenido. Y esto nos lleva entonces a recuperar lo que David Perkins dice en ese maravilloso texto publicado por Paidos en el año 2003, que se llama el aprendizaje pleno, que nos dice que hay que conectar lo que tú quieres decir con lo que a ellos les interesa. Y esto genera entonces las pasiones intelectuales. Esto se opone a los mapas que la escolaridad tradicional plantea, porque en la escuela no trabajamos desde los intereses, trabajamos desde una perspectiva dominante que ha sido instaurada por una cierta hegemonía, que bueno, eso es esos diseños de construcción curricular obedecen a otras cosas. Y esto nos lleva entonces a reconocer que el aprendizaje puede ser divertido si lo que se aprende se quiere realmente aprender. Esta premisa pone en jaque esa ficción que en la psicología, en las facultades de educación siempre se plantea y que dice que hay que motivar a los estudiantes. La motivación no es externa, la motivación solo acontece dentro del ser. Yo puedo ir disfrazado de payaso, de dinosaurio, llevar juegos, juguetes, un montón de cosas, pero más de alguno no lo voy a despertar, no voy a captar su atención. Por lo tanto, la motivación en el aprendizaje solo pasa por el foro interno de la persona. Es decir, si hay una decisión previa al aprendizaje, cuando alguien resuelve algo difícil por iniciativa propia, el éxito le proporciona una sensación de felicidad. Coincide con el aumento de la dopamina, por ejemplo. Otra cosa importante es que el aprendizaje puede ser espontáneo si se juega, o si hay una profunda o si no hay ninguna instrucción dirigida. El juego siempre, como nos dijeron los grandes teóricos de la pedagogía, ¿no es verdad?, nos permite comprender el mundo simbólico y psíquico de cada ser. Y aquí hay una idea importante que retomar, que las fases del aprendizaje no son solamente como la psicología nos dice de forma errónea, que el niño en los primeros 7 años de vida en términos cognitivos o en la primera infancia es donde tiene mayores posibilidades. Luego lo mismo que pasa a nivel cognitivo en los primeros 7 años de vida vuelve a pasar en la pubertad y todo el proceso de reorganización neuronal, bioquímica, vuelve a acontecer y el ser humano entra en un nuevo periodo crítico. Y luego la psicología nos ha demostrado que cuando llegamos a los 46 años hay una nueva reorganización cognitiva, psíquica, afectiva, vincular en el ser. Y solo a los 46 años o un poquito más, eso acontece sí y solo si nosotros hemos sido capaces de poder llevar o dirigir esto que estoy diciendo, nuestra vida emocional de forma armónica, nutriéndonos de gente positiva, etc. Esto entonces nos dice que el aprendizaje sí o sí es un proceso emocional de alta emocionalidad. ¿Y con qué nos topamos en la escuela? Con emociones de baja intensidad, como el miedo, el castigo permanentemente, la desmotivación que abunda en nosotros como educadores muchas veces, porque no nos sentimos reconocidos, porque el trabajo es duro, porque hay que hacer muchas cosas, etc. Esta relación cognición-emoción va inseparable, operan de forma imbricadas, no son posibles separarlas. Se puede retener mejor lo que se aprende si se asocia con sensaciones positivas. La carga emocional del lugar de aprendizaje influye también en el éxito. Y finalmente, un aprendizaje que se aprende puede estimular o dificultar el aprendizaje. Y esto es importante porque nos lleva a lo que Gardner dice, experiencias
paralizantes, aquellas que cierran la puerta a la inteligencia, las que la frenan. Y lo que nosotros tenemos que hacer es generar diseños didácticos que sean cristalizantes, que enciendan el deseo permanente por aprender. Estas generan, las cristalizantes son las que generan permanentemente la conducta proactiva, mientras que los climas tóxicos cierran la puerta a la inteligencia, son los que generan el tema de la reactividad. Yo no sé, yo ya veo que estoy en el tiempo, yo lo voy a dejar hasta acá. Si me permiten, me regalan 5 minutos, quisiera explicar el tema del modelo 4MAT para no irme sin esto. Hay un autor que se llama Ken Vine, que en el año 2006 publica un texto que se llama ¿Qué hacen los mejores profesores en la universidad? Y que posteriormente logró aplicar el mismo diseño metodológico aplicado a escuelas de Norteamérica. ¿Qué nos dijo Vine? Que él identificó 3 grandes tipos de aprendizaje. Un aprendizaje profundo, que es el único tipo de aprendizaje real, porque domina lo desconocido, genera flexibilidad, versus un aprendizaje estratégico, que lo que hace justamente es se realiza con un afán competitivo, demuestra una conducta basada en el uso, en el ser el mejor, en obtener las mejores calificaciones, y un aprendizaje superficial que el típico niño, como lo denomina Perkins, del síndrome del pensamiento pobre. Es el aprendizaje que se realiza para evitar los problemas del fracaso y que justamente, pero no genera ningún tipo de asociación o conexión. Esto nos lleva entonces a la pregunta por el diseño 4MAT y a reconocer que las personas se aproximan al aprendizaje de diferentes maneras, y estas diferencias son profundas unas de otras. El aprendizaje es un ciclo natural que abarca estas diferencias y que fue creado por Bernice McCarthy, quien es asesora de nuestro centro de investigación, y que nos dice que el método 4MAT invita a profesores, ¿no es verdad?, a integrar en su quehacer docente los 4 estilos principales que de acuerdo al modelo cada uno de nosotros puede desarrollar. Esto nos dice que los estudiantes aprenden de distintas maneras porque cada persona favorece uno de estos 4 estilos según su personalidad. El primer tipo de aprendiz que ella identifica y que dice con mucha claridad que están presentes en todos los niveles educativos es el aprendiz imaginativo. Son aquellos niños o aquellos estudiantes que aprenden más y mejor de manera concreta, obteniendo conocimientos, conversando o socializando, y son aquellos que se involucran personalmente con las personas. Mientras que el segundo tipo son los estudiantes analíticos, que son aquellos que obtienen conocimiento por medio de datos, modelos, ideas abstractas, y respetan, y ellos aprenden más o mejor cómo lo hacen los expertos, ¿sí? Luego nos dice un tercer tipo de aprendiz que ella denomina de sentido común y que dice que son los que necesitan poner los conocimientos en acción. Aquí tenemos el 90% de los niños de una clase. Son los que aprenden más aplicando, practicando, poniendo en acción. Y existe un último tipo de estudiante que ella denomina dinámico y que dice finalmente que este perfil nunca ha sido bien reconocido por la psicología, porque es el estudiante que se autoforma, el autodidacta, pero son el típico niño que ve mucho más allá, que se hace preguntas desconocidas con respecto a lo que nosotros estamos enseñando. Si nosotros a este niño le enseñamos Edipo Rey, este niño dinámico no se va a preguntar por la obra, se va a preguntar qué pasó con los ojos de Edipo, se hace preguntas desconocidas. Y en ese sentido, entonces, lo que ella sugiere es que no hay que diseñar 4 actividades, sino que organizar el ciclo de enseñanza que toque estos 4 momentos para que beneficie a toda la estructura cognitiva. Y en ese sentido nos dice, bueno, partir primero por el porqué, por la acción de conectar y dar sentido, aprender a focalizar en los 7 momentos, construir significado, para luego pasar a los conceptos, que es lo común donde nosotros centramos la escolarización, en dar información. Pero esto lleva entonces al cómo, es decir, el extender y el practicar, poner en práctica, para luego permitirle a los estudiantes, mediante una consigna, que puedan profundizar en aquello que a ellos realmente les interesa aprender. Como ya decía, por ejemplo, el aprendiz imaginativo, no es verdad, aprende más y mejor sintiendo, reflexionando, buscando asociaciones personales, significados, responde a la pregunta del por qué. Además, el aprendiz analítico aprende más reflexionando, buscando hechos, pensando a través de ideas, responde a la pregunta del qué. Este trabaja más por imagen y conexión de información.
El tipo 3 aprende pensando, sintiendo, haciendo, construyendo, practicando. Se hace la pregunta del cómo esto puede ser aplicado. Y el último habla acerca del y sí, trabaja en el futuro proyectivo, es decir, haciendo preguntas, sintiendo, buscando asociaciones escondidas. Este es el niño que nos pregunta cuestiones que nosotros jamás tenemos consideradas o que el común de nuestros estudiantes no nos van a hacer. Y coincidentemente de estudiante que genera cambios de adultos en la sociedad o en sus contextos de trabajo. Y ahí los tenemos corporificados, ¿sí? Bueno, yo me quisiera despedir, agradecer al CIDE por esta oportunidad. Espero que mi presentación le haya contribuido en algo. Y nada, muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias a los organizadores y a cada uno de los asistentes.